Soluciona el problema práctico 1.7 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku, cuarta edición. La instrucción de este problema práctico 1.7 nos dice lo siguiente: calcula la potencia absorbida o suministrada por cada componente del circuito. El circuito es el que estoy encerrando y podemos observar que tiene 4 componentes: un resistor de 5 voltios o que tiene 5 voltios, una fuente de voltaje de 2 voltios, otro resistor que tiene 3 voltios y por último, y el más complicado, es el del medio, que es una fuente de voltaje dependiente. ¿Y de qué depende? Depende de la multiplicación de 0.6 por la corriente I. Esa corriente I es igual a 5 amperios. Pero en su momento iremos detallando más ese asunto. Ahora, antes de comenzar, tenemos que recordar cómo calcular la potencia. La potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Ahora iremos con el resistor de 5 voltios y he recortado la imagen para que usted observes únicamente lo que es necesario apreciar del circuito. Nos preguntan la potencia 1. Tenemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad o por la corriente. Sustituimos los datos y el voltaje es fácil de determinar ya que son 5 voltios. Ahora la corriente. Si nos fijamos aquí en la parte de arriba hay una corriente de 8 amperios y su dirección indica que vino desde esa parte de acá, pasó por este circuito o por este tramo del circuito, y si observamos bien, esa corriente entra por el negativo del resistor. Por lo tanto, si entra por el negativo del resistor, entonces la corriente que pasa por el resistor es negativa. Por lo tanto, no es 8, sino menos 8. Y la potencia 1 es igual a menos 40 watts. Lo encerramos, comparamos con la respuesta que nos da el enunciado y como pueden ver es correcto. Ahora chequemos la potencia P2, que es de la fuente de voltaje. Juntamos la fórmula: potencia 2 es igual a voltaje por intensidad o corriente. Sustituimos los datos y observamos que el voltaje es 2 voltios. Ahora la corriente. Vemos que la corriente es la de 8 amperios y entra por el positivo de la fuente, por lo tanto es una corriente positiva. Realizamos una multiplicación y la potencia 2 va a ser igual a 16 watts. Encerramos, comparamos con la del enunciado y como pueden observar es correcto. Ahora pasemos a la potencia del componente que es una fuente de voltaje dependiente. Analicemos. Nos dice 0.6 multiplicado por I. ¿Qué es eso? Eso es voltaje. Lo tenemos que hacer 0.6 multiplicado por I. Sustituimos I y nos va a dar que el voltaje es 0.6 por 5, ya que eso vale I. Si realizamos una multiplicación, esto va a dar 3 voltios. Ese es el voltaje, pero aún no hemos calculado la potencia. Ahora sí, apuntamos la fórmula de potencia. La potencia 3 es igual a 3 voltios por la corriente. La corriente, ¿cuál es? Analicemos el circuito. Vemos que por aquí viene una corriente de 3 amperios. Entra por el positivo de la fuente dependiente y sale por el negativo. Por lo tanto, es una fuente de corriente. Es una corriente positiva. Y multiplicamos 3 por 3. La potencia 3 del componente 3 es igual a 9
watts. Comparamos con la del enunciado y como podemos observar está correcto. Ahora chequemos la potencia del último componente, que es el resistor, que tiene 3 voltios. Ponemos la fórmula de potencia. La potencia 4 es igual al voltaje por la corriente. Sustituimos los datos y el voltaje es 3 voltios, que es fácil de identificar. Y la corriente es la que viene por aquí. Viene por acá, entra al positivo del resistor y sale por el negativo del resistor. Por lo tanto, la corriente que pasa en el resistor son 5 amperios positivos. Realizamos la multiplicación y la potencia 4 va a ser igual a 15 watts. Cerramos y analizamos con la del enunciado. Como pueden ver, es correcto. Y de esa manera terminamos el problema práctico 1.7. Como siempre, les habla su amigo Iván 4.0. Quiero ser inventor y te invito a suscribirte a este canal si te ha gustado la explicación del video, la información del video, si te apasiona la ingeniería como a mí, el aprendizaje de las matemáticas, la obtención de conocimientos y la creación de cosas. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.